Bueno, que el Señor les bendiga. Les damos la bienvenida y nos alegra mucho que puedan sintonizarnos el día de hoy en nuestra programación en vivo, ya que sería hoy el segundo domingo en el cual nos reunimos por este medio. Y estamos muy contentos el día de hoy. Celebramos lo que se conoce como el Domingo de Ramos. Hace unos minutos atrás tuvimos nuestro tiempo de alabanza y nuestro tiempo de adoración. Y yo voy a pedirle que abra su Biblia conmigo en el libro de Apocalipsis, el capítulo 2, y vamos a estar dando lectura. Le compartía hace unos minutos a la iglesia que creo yo como a las 3 de la tarde aproximadamente voy a estar poniendo un sermón que tuvimos ahí el año pasado sobre la entrada triunfal. Hoy vamos a continuar con nuestra serie sobre el mensaje a las 7 iglesias. Así es que le animo a que en este tiempo que tenemos mucho que hacer en nuestra casa y dentro de nuestras 4 paredes, le animo a que escuche el mensaje sobre la entrada triunfal que vamos a estar poniendo en esta misma página alrededor de las 3 de la tarde. Abre tu corazón y voy a pedir que recibas, amén, lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Apocalipsis, el capítulo 2, y vamos a estar dando lectura al verso 1 al 7. Una vez más, Apocalipsis en inglés es The Book of Revelation, y voy a estar dando lectura del verso 1 al 7. Y nos dice así la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia que está en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Los libros proféticos tienen algo que los hace muy particular, que se habla mucho en simbolismo. Y nada más así para dar un poquito de luz a lo que la Biblia nos está hablando, un capítulo antes, en el versículo 20, dice el versículo 20: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y hace referencia, el ángel es un mensajero, y podríamos así entenderlo como el vocero. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Una vez más leemos el capítulo 2 y dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieses arrepentido, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido, perdón. Dice: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo, Dios, en el cual podemos, a través de este medio, estar conectados. A través de este medio podemos, Señor,
escuchar lo que tienes que decir para nosotros a través de tu palabra. Señor, que nuestro corazón esté receptible, que sea esa tierra fértil, Dios, que produce fruto al 100 por 1. Señor, abre nuestro oído espiritual para entender, Señor, tu palabra en estos tiempos, para entender lo que tienes como mensaje para cada uno de nosotros. Señor, pido que derribes todo argumento, toda altivez, todo el pensamiento que se levante, Dios, en contra de tu palabra, todo aquello que quiera venir a perturbar, y nos declaramos libres, Señor, para recibir tu palabra. Todo esto lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice amén. Bueno, el día de hoy quiero hablar sobre este tema, el mensaje a Éfeso. Siempre he mirado el mensaje a las 7 iglesias como algo que podemos aplicar de 3 maneras, o al entender nosotros la escritura, podemos llegar a esta conclusión que hay diferentes maneras en las cuales se puede aplicar la profecía. Mucho de ello, cuando miramos en la antigüedad, tenía una validez en el contexto en el cual ellos estaban viviendo, pero también tenía un mensaje para algo profético, algo que había de acontecerse. Cuando miramos el mensaje a las 7 iglesias, nosotros podemos mirarlo también de esa manera. Al mirar nosotros el mensaje, sabemos que es dirigido a 7 iglesias geográficas ubicadas en Asia Menor, y lo que actualmente nosotros conocemos como Turquía. En otras palabras, habían geográficamente ubicadas 7 iglesias. Y a nosotros entender estas cartas o estos mensajes que se escriben a las iglesias, podemos, número 1, entenderlo como algo directo, que se les dio un mensaje a esas iglesias, podríamos decirlo en su actualidad. Se ha dicho que también a lo largo de la historia de la iglesia ha vivido la experiencia del mensaje de estas 7 iglesias. Cuando miramos, por ejemplo, la iglesia de Éfeso, se habla de una iglesia trabajadora. Empezamos a mirar sobre la persecución, sobre una iglesia sufrida. Miramos etapas dentro de la historia de la iglesia donde había mucho problema doctrinal. Miramos donde se pelea, por ejemplo, en los tiempos de Martín Lutero para establecer la verdadera doctrina. Miramos la última iglesia, que habla de la iglesia apóstata, la iglesia de la Odisea. Entonces, la primera aplicación cuando leemos estas 7 iglesias, 7 cartas dirigidas a las iglesias, sabemos que era dirigida a la iglesia en ese momento. Podemos mirar que a lo largo de la historia de la iglesia, estas 7 mensajes o estos 7 acontecimientos que pasa en la iglesia se ha ido desarrollando a lo largo de la historia. Pero no solamente podemos mirar eso, si nosotros nos vamos y observamos en la actualidad, iglesia por iglesia, nos damos cuenta que podemos clasificar o catalogar la iglesia fría, la iglesia que está trabajando, la iglesia que es fiel, y todos estos mensajes, la iglesia apóstata, podemos aplicarlos de una manera categórica a la iglesia que existe hoy en día. Entonces, a nosotros mirar y estudiar esto, es importante que tengamos estas 3 aplicaciones en mente, de las cuales podemos nosotros entender, y más tener ese cuidado de no llegar a ser esa iglesia apóstata, de no llegar a esa iglesia que tolera la doctrina o la enseñanza, como dice, de los nicolaitas, que tiene esa mujer Jezabel, de la cual nombra, que enseña a hacer cosas malas. Y vamos, nosotros, decía, el día de hoy el propósito es conocer un poquito acerca de la iglesia de Éfeso, y la razón
por el nosotros estudiar y observar las escrituras, es para nosotros examinarnos y poder nosotros vivir a la expectativa de Jesús. Una de las cosas sorprendentes que estaremos mirando más adelante es que al nosotros analizar la vida de estas 7 iglesias y cómo es que Jesús está tan presente y está tan consciente de lo que pasa, decía, es importante que nosotros nunca perdamos de vista que Jesús está siempre presente en nuestra reunión. Hoy vamos a estar estudiando el mensaje a la iglesia de Éfeso. Así es que esperemos que todo se esté escuchando bien y se esté proyectando bien. Yo les voy a pedir a los del audio si pueden en ratito salir y subirle todo el volumen y escuchar para asegurar que el volumen está bien. Bueno, el primer punto que vamos a estar mirando es sobre Éfeso. ¿Quién es Éfeso? Al nosotros mirar esto, nos damos cuenta que es una iglesia que está situada en una ciudad llamada Éfeso. Nosotros hoy en la actualidad podemos ir y visitar Turquía, podemos ir y mirar las ruinas de esta ciudad. La advertencia es tan real que la historia nos enseña. La historia nos enseña que esta ciudad de Éfeso llegó a un enfriamiento y solamente quedaron las ruinas. Es algo de lo cual nos tenemos que cuidar. Entonces, al nosotros estudiar un poquito acerca de esta ciudad de Éfeso, vamos a mirar algunas cosas y características de esta ciudad. Se dice que Éfeso era una de las ciudades principales de Asia Menor. Cuando nosotros miramos Turquía, era un lugar donde había puerto y se conoce como una ciudad principal del Asia Menor. Se compara en la actualidad con las urbes de Nueva York, con las urbes de Londres, de París o de Tokio, de acuerdo a lo que nosotros conocemos en la modernidad. Entonces, así como usted oye mencionar de Nueva York, es un lugar muy avanzado en tecnología, es un lugar donde hay mucha gente, donde hay mucho comercio, es un lugar donde constantemente está llegando gente de otros países, de otros lugares, y son lugares céntricos dentro del país, son lugares que sobresalen. Bueno, cuando hablamos de Éfeso, nos damos cuenta que Éfeso era un lugar como ese, era un lugar en los cuales diferentes personas, diferentes ciudades llegaban a estos lugares conocidos, muy conocidos por su culto religioso, y vamos a mirar un poquito de eso. Entonces, se conoce de Éfeso como una ciudad principal de Asia Menor, comparada, lo decía, a las urbes de Nueva York, Londres, París, Tokio del mundo moderno. Éfeso era un centro comercial muy importante. Dentro de lo que se llevaba a cabo en Éfeso, había también mucha religión, mucho culto religioso. Podemos nosotros mirar y observar en el capítulo 19 del libro de Hechos, Hechos 19, el versículo 23, nos dice así la escritura. Y comienza a describir el verso 23 al verso 41. Dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Y comienza a hablar de este platero. Se practicaba mucho la venta de artículos religiosos. Dice, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de la plata templecillos de Diana, daba, dice, no poca ganancia a los artífices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Entonces se vendían
No sé si usted ha mirado cuando cruza la línea, que mira, podría decirlo así, artesanía de la Santa Muerte. Empieza a mirar usted artesanía de la Virgen María y empieza a mirar de los santos, etcétera. Bueno, cuando miramos la ciudad de Éfeso, era una ciudad donde mucha gente iba a esa ciudad para, para conseguir estos dioses que ellos conocían como dioses de la fertilidad. La diosa Diana era una imagen de una mujer con muchos senos. Usted lo puede mirar en internet, si lo busca, va a mirar ciertas fotos de artesanía antigua de esta conocida diosa, y se conocía como un lugar donde las personas que no eran fértiles, tanto como el hombre como la mujer, iban y comenzaban a comprar ciertos artículos que ellos preparaban. Entonces, cuando el apóstol Pablo llega a esta ciudad y empieza a hablar del mensaje de Jesús, comienza a ser una amenaza para la cultura de ellos y mucho para el comercio, porque en Éfeso era la fuerza y la fortaleza. Se cree que en estas ciudades aún se practicaba la prostitución como una forma religiosa, donde había cierta prostitución que se propagaba en estos templos religiosos, y en cambio a la prostitución o a estas relaciones que se tenían, era como ellos obtenían su ganancia. Entonces, ¿por qué le platico todo esto? Porque quiero que entendamos que la ciudad de Éfeso no era una ciudad fácil de ganar, no era una ciudad fácil de conquistar. Y vamos conociendo un poquito acerca de su cultura, acerca de sus prácticas religiosas. Estaba ese templo pagano dedicado a la diosa pagana llamada Diana. Y en el versículo 28 dice, cuando oyeron, estamos en el capítulo 19 de Hechos, versículo 28, cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Note bien, grande es Diana de los Efesios. ¿Por qué está pasando esto? Porque está llegando el evangelio y ellos están en contra de que el apóstol Pablo empiece a través de la verdad del evangelio, empiece a derribar todo culto religioso que se practica en esa ciudad. Comienza la Biblia a explicar. En el versículo 32 dice, unos pues gritaban una cosa y otros otra. Dice, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Empieza ellos en el versículo 34 a describir mientras ellos están diciendo, saquen a estos cristianos de aquí. Dice, pero cuando se le conocieron que eran judíos, todos a una voz gritaron, fíjese bien lo que dice la escritura, casi por 2 horas. Grande es Diana de los Efesios. Y yo quiero que usted se imagine, a veces en la iglesia se cansan porque la alabanza dura 30, 40 minutos. Están estos rindiéndole culto a esta diosa de la fertilidad o esta diosa llena de senos, de pechos. Y por 2 horas, mientras ellos están queriendo sacar a Pablo de Éfeso, ellos empiezan a gritar por 2 horas, grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los Efesios. Y empiezan a repetir esto, dice la Biblia, dice casi 2 horas están ellos haciendo esto. Entonces, ¿qué es lo que conocemos de Éfeso? Era un lugar principal, un lugar como estas ciudades grandes de Nueva York, donde llegaba gente de todas culturas, se vendía mucho artículo o artesanía religiosa. No solamente eso, pero dentro de Éfeso había lo que se conoce hoy en día como la brujería, había mucho ocultismo. En el mismo capítulo 19 de este libro, el verso 19,
o unos versos más adelante, comienzan ellos a darse de cuenta que había poder en el Espíritu de Dios y lo que acompañaba la unción que cargaba el apóstol Pablo. Nada más así para dar un poquito de trasfondo. Dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se levantaban a los enfermos, dice, de los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Y dice aquí, pero algunos de los judíos, dice, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Entonces, esta gente dice que se conocían como exorcistas ambulantes, porque había en la ciudad esto, dado al culto religioso, y nosotros que conocemos lo espiritual, nos damos cuenta que no es la idolatría, no es más que pura, lo podríamos así decir, puro culto demoníaco, donde Satanás empieza a sustituir o querer sustituir la adoración y empieza a trabajar en las imágenes, que miré esto, que miré aquello. Entonces, a nosotros mirar, se cree que habían estos exorcistas ambulantes. Ellos tratan de usar el nombre de Jesús y tratan de sacar demonios. Dice el verso 14, había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo, y mientras ellos están queriendo hacer un exorcismo en el nombre de Jesús, obviamente era gente que no tenía una relación con Jesús. Dice la Biblia que el demonio les habla, les empieza a hablar. Y dice el versículo 15, pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, dice, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos, fíjese bien, y heridos. El demonio los encueró y los hirió, los empezó a golpear. Entonces, ¿qué es lo que nos habla esto de Éfeso? ¿Qué es lo que nos enseña? Dice el versículo 17, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído, dice, venían confesando y dando cuentas de sus hechos. Ahora quiero que note esto en el versículo 9. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, preste mucha atención, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Entonces, cuando el apóstol Pablo llega a esta ciudad de Éfeso, quiero que nosotros tengamos un cuadro de qué es Éfeso. Nosotros leemos el libro de Efesios y hemos de entender cuál es el contexto, qué es lo que ellos están experimentando, qué es lo que se está llevando a cabo en una ciudad. Recapitulando un poquito lo que vamos diciendo, era una ciudad principal del Asia Menor en Turquía, considerada como las urbes de Nueva York, Londres, París, Tokio, un centro comercial muy importante, un lugar donde llegaban las embarcaciones, donde ellos salían de ahí y se distribuía mucho de lo que era necesario en aquel entonces como el mercado. Había un culto religioso donde había y se conocía mucha idolatría, mucha hechicería. Había un templo
y básicamente la gente en Éfeso estaba extremadamente perdida, estaba perdida en la hechicería, perdida en la idolatría y en todas estas cosas. Miramos el comercio y todo que se llevaba a cabo en cuanto a la idolatría. Entonces, a esta iglesia en Turquía, a esta iglesia en Asia, dice, escribe el ángel a la iglesia de Éfeso. Cuando nosotros miramos el libro de Hechos, nos damos cuenta que el apóstol Pablo estuvo ahí alrededor de 2 años. Se quedó, al mirar nosotros los viajes de Pablo, nos damos cuenta que Pablo está activo. Es un hombre, podríamos decirlo así, inquieto, que no puede estar en un lugar. Se estaciona en Éfeso y empieza ahí a discipular, empieza a evangelizar y empieza a ganar almas. Entonces quiero que miremos en el capítulo 2, cuando se le habla a esta iglesia que está rodeada de tantos problemas, idolatría, hechicería, una ciudad muy grande, una ciudad multicultural. Y al nosotros analizar y estudiar esto, podemos deducir lo siguiente. El versículo 2 dice, escribe a la iglesia de Éfeso, y al Jesús mirar y exaltar el trabajo de esta iglesia, comienza a elogiar el hecho de que es una iglesia que tiene obras. Y un ejemplo dice, yo conozco tus obras. Y vamos a ir entendiendo el contexto de lo que acabo de enseñar. Qué difícil sería llegar a una ciudad así, porque hay la necesidad de quebrar por así decir, la cultura de una ciudad. Yo me imagino que los cristianos de Éfeso se enfrentaron a muchas críticas, así como dice la Biblia que se enfrentó Pablo, donde la ciudad se unió en contra de Pablo. Por 2 horas están gritando, viva esta diosa Diana, y están yendo en contra de lo que Pablo está estableciendo. Entonces es una iglesia que quizás delante de los ojos de la ciudad no es vista como bienvenida a nuestra ciudad de Éfeso. Entonces Dios, a través de la inspiración, las palabras de Jesús hablan y dicen, mira, yo conozco tus obras, yo conozco tu arduo trabajo. Yo quiero imaginarme que era una iglesia que constantemente usted la miraba evangelizando, la miraba en los lugares céntricos, la miraba quizás debatiendo, argumentando, tratando de enseñarle a la gente que estaban en el error, estaban en la idolatría. Me imagino a la iglesia tomando autoridad sobre espíritus demoníacos en los cuales ellos están constantemente ayudando a que la gente experimente esta libertad. Dice, conozco tu paciencia, conozco que no soportas a los malos. Son todo lo que vamos sacando de este capítulo 2. Pones a prueba a los falsos apóstoles. En otras palabras, no todo el que entra y se introduce ustedes les creen o los dejan ser. Ahora, esto es algo muy importante porque cuando miramos el libro de Corintios, por ejemplo, cuando miramos la carta a los Corintios, el apóstol Pablo, segunda de Corintios, el capítulo 11, estas son ciudades obviamente que están un poquito cercanas. Si usted mira el mapa, se va a dar cuenta que geográficamente había una distancia entre ellas, pero sí son consideradas ciudades distintas. Entonces, a la iglesia de Éfeso le dice, pones a prueba a los falsos apóstoles. Y en Corintio, que es otra ciudad, y el apóstol Pablo también tuvo mucho que ver ahí, en el capítulo 11 de segunda de Corintios, dice, ojalá me toleráis un poco de locura. Y dice, sí, toleradme, porque os celo
con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentarlas o presentar la iglesia como una virgen pura a Cristo. Y dice el versículo 3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien, le dice a la iglesia de Corintios, bien lo toleráis. A esta iglesia fue a la que el apóstol Pablo les dijo, y no es de sorprenderse si sus ministros se visten como ángeles de luz. ¿Y de quién está hablando el apóstol Pablo? Está hablando de los falsos apóstoles, aquellos que dicen tener una autoridad y dicen tener una palabra diferente. Ahora, uno de los elogios que se le hace a la iglesia de Éfeso es que es una iglesia que no permite que estos falsos apóstoles entren y penetren sus iglesias. Le dice a la iglesia, yo conozco que has sufrido. Imagínense el sufrimiento de una iglesia que está rodeada de todo lo que le acabo de mencionar. Y le dice, reconozco que no has desmayado. El desmayo es algo que empieza a llegar a consecuencia del cansancio, es algo que comienza a llegar a consecuencia de recibir cierto castigo. Me ha tocado a mí en ocasiones salirme del gimnasio y volver, y una de las cosas que pasa cuando uno deja de ir al gimnasio es que pierde la condición. Bueno, pues la primera semana siempre que inicio, empiezo a sentirme como que me desmayo. Recuerdo mucho en 2 ocasiones distintas, diferentes años, la primera semana, al querer yo entrar mentalmente, ya sabía la rutina, sabía el ejercicio, pero mi cuerpo no lo resistía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De repente sienta uno que suda, empieza a sentir escalofríos, y cuando menos piensa, empieza a mirar las cosas así que se nublen, al punto que dice uno, si no me agarro de algo, me voy a caer. Entonces, la iglesia había experimentado tantas cosas que y ellos podrían estar en ese sentido donde ellos se sienten desmayar. Pero Jesús les reconoce y les dice, no han desmayado. Y uno de los últimos puntos o elogios que se le reconoce es que aborrece las obras de los nicolaítas. No tenemos mucho tiempo para desarrollar eso, y quizás lo vayamos a mirar en otra mención que se hace a las iglesias, pero al inicio de la iglesia, cuando nosotros miramos la historia de la iglesia, miramos que rápido empieza a introducirse mucha falsa doctrina, empieza a introducirse mucha enseñanza falsa, interpretaciones falsas, tal y como le decía Pablo a los corintios. Tengo ese temor que así como la serpiente engañó a Eva, ustedes hayan ya sido engañados. La iglesia de Galacia, el apóstol Pablo la reprende y le dice, ¿quién los hechizó? ¿Quién los embrujó para no obedecer a la verdad? Habiendo ustedes ya conocido, se les va a tener que otra vez a enseñar, y comienza a decir y a cuestionar, ¿lo recibieron el Espíritu por las obras de la carne o lo recibieron por el Espíritu? Al escritor a los hebreos les dice, debiéndose ya maestros, se les tiene que enseñar. Entonces, la iglesia en Éfeso en sí, podemos llegar a una conclusión que era una iglesia ejemplar, era una iglesia de la cual nosotros podemos mirar muchas virtudes, pero a pesar de todas las virtudes y todo lo que esta iglesia proyecta, después de Jesús elogiarla, después de Jesús reconocerla, llega a una conclusión y le dice, pero tengo algo contra ti.
Y quizás diría usted, pero pues, ¿por qué tanto? Jesús le dice, pero tengo algo contra ti, y ese algo contra la iglesia de Éfeso es que has dejado tu primer amor. Una de las cosas que surge y a nosotros analizar, mirar las consecuencias de cómo es que está Éfeso ahorita, nos damos cuenta que Éfeso dejó de obrar, dejó de trabajar arduamente, su paciencia hasta ese punto se empezó a agotar. Y decía, a nosotros, si usted va, un día le toca ir y visitar las ruinas, se da cuenta que lo único que quedó de Éfeso son ruinas. Pasaron tiempos difíciles la iglesia, en lo cual nosotros miramos que no permanecieron. Y la Biblia dice que en el versículo, nos dice el versículo 4 del capítulo 2 de Apocalipsis, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y date la vuelta, regresa, arrepiéntete y haz, dice la palabra, las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que cuidar como iglesia, y la iglesia decía, es un conjunto, es una asamblea, estamos congregados. Y en congregación nosotros hemos de cuidar mucho esto, de no descuidar el primer amor. Cuando nosotros analizamos, cuando nosotros estudiamos esto, nos damos cuenta que algo en lo que lo podemos comparar es el matrimonio. Y el primer amor a veces es muy diferente al amor que se vive a la vuelta de 15, de 20, de 30 años. Lo he dicho muchas veces. Yo he conocido de parejas que llegan a una edad donde ya uno duerme en un cuarto y otro duerme en otro cuarto. Sí, están juntos. Algunos dicen, pues estamos juntos por los hijos. Y la relación que Jesús quiere tener con la iglesia no es esa relación donde solamente vamos a la oración ya para que no me estén dice y dice que tengo que ir. Donde voy a ofrendar, voy a dar mis diezmos nada más para que no me estén repitiendo y tengan que estar predicando de eso. Ya voy a ir a evangelizar nada más para cumplir. Sino que el amor, el primer amor es algo que nace del corazón, es algo que sale del corazón. Y así como al principio la iglesia de Éfeso estaba activa, penetrando y peleando contra todo lo que representaba Éfeso, Jesús le dice, tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Y le dice, por tanto, recuerda, o sea, de dónde has caído, recuerda cómo te has descuidado. Y Jesús pide que regresen. Entonces, es importante que nosotros entendamos, al nosotros meditar esto, al nosotros escudriñar y estudiar esto, el mensaje más grande no es observar a Éfeso. Éfeso ya dejó de existir. Podemos mirar, pero la pregunta es, ¿cómo es que está mi relación con Dios? ¿Cómo es que está? Y al nosotros mirar esta lista, podemos ir y analizar cómo es que están nuestras obras. Decía, ¿qué podemos aprender de este mensaje? ¿Qué podemos tomar para nuestras vidas de este mensaje? Número uno es darnos cuenta que Jesús está presente. Al nosotros mirar el mensaje de las 7 iglesias, a cada iglesia en particular empieza a sacar algo y decir, esto está bien, esto no está bien, esto está mal,
esto necesitas corregirlo, de esto necesitas arrepentir. Estoy mirando que eres fiel, que has luchado. Y una de las cosas que podemos sacar de este relato es darnos cuenta que Jesús está presente. Jesús está presente en nuestra vida, en nuestra función y nuestra actividad dentro de la iglesia. Podemos darnos cuenta que Jesús tanto ve lo bueno como ve lo malo de nuestras obras. Y número 3, Jesús está interesado en nada más y nada menos que lo mejor. A nosotros mirar la Escritura desde el principio de la ofrenda de Abel, nos damos cuenta que a Jesús le gusta lo mejor. Cuando Jesús establece los sacrificios del holocausto, nos damos cuenta que quiere algo específico, el macho sin defecto, lo mejor. Y al mirar esto, decía, al nosotros entender todas las características de Éfeso, sus obras, su arduo trabajo, su paciencia, el no soportar los malos, todo lo que miramos en la Escritura, nos damos de cuenta que les dice, han dejado su primer amor. Está interesado en lo mejor de nuestra alabanza. Jesús está interesado en lo mejor de nuestra ofrenda. Está interesado en lo mejor de nuestro tiempo. En lo mejor de lo que nosotros podemos sacar de nuestro tiempo de devoción con Él. Pensaría uno que es una iglesia ideal al nosotros mirar y meditar en sus obras, meditar en su arduo trabajo, en la paciencia, en todo la lista que mencioné de Éfeso. Pero al final comienza a reprocharles porque han perdido ese primer amor. Y si nosotros hacemos nuestro análisis y nuestro examen, ¿cómo podemos nosotros aplicar esto a nuestra vida? Te pregunto, hombre o mujer que escuchas en esta hora, cuando Dios mira tus obras dentro del cuerpo de Cristo y la iglesia, ¿quién mira? ¿Puede Dios decir, yo conozco tus obras? Cuando mira Dios tu trabajo en el reino de Dios, no, pues ese hermano está limpiando, está haciendo esto, está haciendo aquello otro, y ayuda en este ministerio, ayuda en aquel ministerio, está activo por todos lados. O diría Jesús, donde quiera que volteo no lo miro trabajando para el reino. ¿Cómo mirará Jesús nuestra paciencia? Cuando se introducen cosas que vienen a dañar la iglesia, dice, tengo esto que no soportas a los malos. ¿Les damos la bienvenida o nos entretenemos con la plática y con la conversación y con todo aquello que quiere venir a destruir la iglesia? ¿Cómo ha sido nuestro sufrimiento dentro del reino de Dios? En la primera de cambios, como dicen, en la primera lucha, en la primera prueba, salimos corriendo de la iglesia. O en medio de la tribulación, en medio de la prueba, estamos fieles, estamos ahí fieles. Aborreces las obras de los nicolaitas. Conocemos la doctrina, conocemos lo que creemos. Es importante, decía iglesia, que hoy más que nunca en estos tiempos nosotros entendamos que Jesús está hablando a la iglesia. Y si en un tiempo la iglesia necesita estar fortalecida, la iglesia necesita estar fuerte, es en tiempos como este. Decía, ¿qué podemos aprender de este mensaje? Podemos estar ocupados, podemos hacer muchas cosas,
Y también podemos perder ese primer amor. En esta hora Dios a través de su palabra nos exhorta. No pierdas ese primer amor. Y yo quiero que tú medites en cómo eras al principio de tu caminar con el Señor. ¿Cuál fue tu experiencia? Y quizás tú dices, pues yo no he sentido nada, yo no. Mientras escribía esto, decía, me atrevo a decir que algunos no han experimentado el amor. Decía, me atrevo a decir que algunos no han experimentado el amor. Mientras estábamos en nuestro tiempo de alabanza el día de hoy, hacía esta pregunta, ¿por qué era que los apóstoles y la gente del Nuevo Testamento tenía una fuerza y una energía para hacer la obra del ministerio, para hacer la obra de Dios? Y miraba cuando el apóstol Pablo llegaba a las ciudades, decía que estaba Apolos ahí predicando el evangelio de Juan el Bautista. Y cuando llegaba decía, nunca ustedes han escuchado del bautismo en el fuego del Espíritu Santo. Y dice el apóstol Pablo que oraba por ellos y recibían el bautismo del Espíritu Santo y comenzaban, dice la Escritura, a hablar en otras lenguas. Se llenaban de ese fuego del Espíritu Santo de Dios. Y esa experiencia te enamora, te apasiona para hacer la obra y el ministerio de Dios. Dios no solamente se conforma con nuestro trabajo, con nuestras ofrendas, con nuestro arduo trabajo, con nuestra paciencia, sino que Dios quiere que nosotros estemos plenamente enamorados de Él, enamorados de su presencia, enamorados de su palabra, enamorados de nuestro tiempo de oración, enamorados de hacer la labor evangelística. Así es que yo quiero animarte, no sé cuál es tu posición. A través de nosotros examinar estas iglesias, Dios va a ir mostrándonos ciertas cosas en nuestra vida que necesitan cambiar, cosas que se necesitan llevar a cabo. Así como Jesús le dice a la iglesia, eres una iglesia trabajadora, eres una iglesia paciencia. Que podamos nosotros examinar nuestra vida y si no estamos trabajando, si no estamos laborando para el Señor, que podamos activarnos y que podamos vivir y caminar en ese primer amor. Es mi oración que a través de estas semanas que vamos a estar analizando la iglesia, podamos nosotros ser esa iglesia gloriosa. La semana pasada hablé de cómo constituyó a unos apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas, con la finalidad de edificar a los santos para que lleguemos a la estatura del varón perfecto y que podamos la iglesia ser esa iglesia gloriosa, esa iglesia sin mancha y sin arruga, por la cual Cristo viene, por la cual Cristo está ansioso por venir. Que el Señor les bendiga, espero y disfrute de la palabra del Señor, y sobre todas las cosas espero examine su corazón. No se trata de Éfeso, aunque aprendemos mucho de ello. No se trata de Esmirna, de Pérgamo, de la Odisea, aunque aprendemos mucho de todas estas iglesias. Usted y yo somos el cuerpo de Cristo. Usted y yo somos la iglesia. Y Dios hoy nos habla a nosotros. Dios hoy te habla a ti y Dios hoy me habla a mí. Tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. ¿Por qué no haces una oración ahí conmigo, aquí donde estás, y oramos y le pedimos a Dios? Padre, damos gracias por tu palabra en esta hora. Y Señor, ayúdanos a través de tu palabra a entender tu plan y el propósito para nuestras vidas. Ayúdanos a activarnos, Dios, en el trabajo de la iglesia, lo que nos corresponde a nosotros. A través de tu palabra entendemos que, Señor, tú no te conformas con, Señor, aquello que no es lo mejor de nuestras vidas. Tú no solamente estás interesado en que obremos, pero tú deseas que obremos en base a ese primer amor, que estemos locamente enamorados de ti.
Ayúdanos a conocer, Dios, las profundidades de la revelación de tu palabra. Que podamos entender tu poder, que podamos entender lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Decía el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso: por esta causa también, yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con los santos, no paro de dar gracias por ustedes, haciendo memoria en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que ustedes se den cuenta cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándose a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. Os ruego que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación, que nosotros logremos conocer y entender quién es Dios. Tenga una excelente semana, sígase cuidando, pero sobre todas las cosas, sígase alimentando, sígase llenando de la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga. Bendiciones.